Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Hoy día nos correspondía hablar del tercer mandamiento de la ley moral del Señor. Pero a veces, hermanos, yo pienso que el Señor de alguna manera en tu corazón, en mi corazón, cambia el mensaje que uno ya sabe que tiene que predicar. Yo sabía que tenía que predicar este mensaje, el tercer mandamiento, desde el año pasado. Estos 2 domingos que no estuve aquí. Pero también meditando en las cosas que están sucediendo y el estado de la iglesia evangélica, a través de muchos días de oración y meditación. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y qué pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que la iglesia debe de permanecer firme y fuerte, ¿no? Yo le decía, Señor, yo no veo una iglesia fuerte. Tal vez el formato que yo he tenido de una iglesia fuerte cuando comencé mi ministerio fue la iglesia que me ordenó en los Estados Unidos, una iglesia y unos ministros a quienes yo consideraba fuertes como columnas, ¿no? Y hermanos muy convencidos acerca de la palabra del Señor y que también hacían defensa del Evangelio en estos tiempos tan difíciles. Y yo me preguntaba, pues yo decía, Señor, y frente a todo esto que está ocurriendo, ¿qué hay de tu iglesia? ¿Qué hay de tu iglesia? Esa iglesia que muchas veces se jacta de ser una iglesia reformada, una iglesia que tiene la verdad, una iglesia que intelectualmente pues está por encima de todas las otras denominaciones. Y yo veo con tristeza que, hermanos, a veces no está a la altura ni siquiera para que pueda hacer defensa de problemas que no son tan grandes. Y yo me pregunto, si no pueden con estos problemas, con estas herejías pequeñas, no pueden, ¿qué serán con las cuestiones más grandes que nosotros vamos a afrontar más adelante? Porque todo lo que está ocurriendo, hermanos, afecta a la iglesia, afecta a nuestra iglesia. Ustedes ya deben haber escuchado, deben haberlo visto, no sé si lo compartí en el grupo de nosotros, que ahora el gobierno dice que debemos tener solamente un aforo del 40%. O sea, si este lugar tiene capacidad para recibir a 50 personas, solamente pueden venir 20. Y las otras personas, los otros 30 que quieran venir a adorar al Señor, yo estaría en la obligación de decirles, regrésense a sus casas. No van a adorar aquí porque César dice que no van a adorar. Y estuve viendo yo, hermanos, cómo es que se levantan debates acerca de este tema y cómo muchos ministros, pastores de la sana doctrina, hombres que decían en un momento, yo voy a dar mi vida por Cristo, tienen sus piernas temblando cuando César da esta clase de edictos. Yo me ponía a pensar, Señor, ¿y cómo es que hemos llegado nosotros a este punto en que no podemos ver la realidad o tenemos una distorsión de la realidad? Estoy hablando de la realidad. Y es cierto, vivimos en tiempos, hermanos, donde existe una distorsión de la realidad. Vivimos en los días en que la creación de Dios, y quiero comentarles esto de una manera bastante breve, la creación de Dios es una creación perfecta y perfectamente conocible e identificable por cualquier ser humano. Dios ha creado al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Pero hoy día no es así. Un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. La realidad finalmente es algo que cualquier persona escoge. Y tristemente la iglesia ha caído también en ese error de no poder tener los ojos en la realidad, de no poder hacer la diferencia entre la verdad y la mentira,
la sana doctrina y la herejía. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y dónde vamos a parar nosotros así? Esta generación está viviendo de esta manera. Señor, ¿dónde va a estar la generación que viene? ¿Cómo será la iglesia dentro de 40 años? Si las cosas están así ahora. Yo comenzaba a meditar, hermanos, y llegué a una conclusión que, pues justamente antes de venir para acá, compartí con un querido pastor el mensaje que yo iba a predicar ahora, y él me respondió y dijo de que, bueno, que quizás efectivamente, ¿no?, después las cosas están como están, porque no se supo plantar iglesias conforme al corazón del Señor, porque no se levantaron pastores conforme al corazón del Señor. Y la consecuencia de hacer las cosas de manera contraria a lo que Dios dice en su palabra es lo que nosotros tenemos hoy día: iglesias débiles. Yo quería ponerle un título a este mensaje, que no sé si es un mensaje, un sermón o quizás una conferencia. Y en mi corazón yo sentí poner el título cuando los jóvenes están a cargo de la iglesia. Cuando los jóvenes están a cargo de la iglesia. Y el texto que el Señor puso en mi corazón está en Isaías capítulo 40. Y yo les invito a ir ahí, a Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Dice la Escritura en Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, cuando el Señor me salvó a mí hace unos 18 años atrás, yo recuerdo mucho las predicaciones que hizo mi pastor Armando Osorio Huertas. Él ya está en la presencia del Señor, le atacó un cáncer y no sé hace cuántos años él ya está con él. Pero yo recuerdo claramente las enseñanzas que él impartía desde el púlpito, porque eran enseñanzas que impactaron mi vida y también me ayudaron a mí a tomar decisiones cuando recién el Señor me había salvado. Y una de las primeras enseñanzas fue precisamente las consecuencias fatales en las que los jóvenes caen cuando escuchan el consejo de otros jóvenes. El pasaje citado por el pastor Armando Osorio estaba en Primera de Reyes capítulo 12, cuando después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam desecha el consejo de los ancianos para obedecer el consejo de los jóvenes. Y la consecuencia de ello fue la división del reino, o también la rebelión de Israel, como está titulado en algunas Biblias. Fíjense lo que trajo como consecuencia el hecho de que Roboam desechó el consejo sabio que le habían dado los ancianos acerca de cómo debería él gobernar Israel. Pero él prefirió recibir el consejo de sus amigos, de los jóvenes con quienes él se había criado, los jóvenes con quienes él había jugado fútbol en su calle, de los jóvenes con quienes él había estudiado en su colegio, con las personas que eran de su edad. Roboam era joven. Y la consecuencia de ello fue la división del reino. Y aquel sermón, hermanos, yo lo escuché por el año 2003, estamos en el año 2022. Del año 2003 y hasta el día de hoy tiene una aplicación sorprendente para mí. Fíjense, cuando el joven escucha el consejo del joven, tiene una aplicación sorprendente. Y yo precisamente cuando meditaba en las cosas que yo les estaba comentando en la introducción, vino a mí ese sermón a mi cabeza.
Y a mí me llamaba mucho la atención cómo es que el Señor, cuando uno comienza a meditar en su palabra, cuando uno busca al Señor para encontrar respuestas de la situación en la que se encuentra la iglesia de hoy, el Señor como que te va poniendo cosas en tu corazón. Trae recuerdos y los pone en tu mente para que tú medites en esto, trae pasajes de la Escritura y los pone en tu corazón para ayudarte a ti espiritualmente, para ayudarme a mí espiritualmente a poder hacer un diagnóstico de cómo estamos y la respuesta a dónde es que debemos ir. Ese sermón pues lo escuché en el año 2003, pero esta vez yo lo aplicaba para dar respuesta a la pregunta: ¿por qué la iglesia reformada, mire, yo hablo de la iglesia reformada, está en declive, en el declive en que se encuentra hoy? ¿Por qué si se decía de que el calvinismo es la columna y el sostén de la verdad, hoy en día yo creo que es una de las denominaciones más debilitadas de todo el espectro cristiano? Yo lo considero así. Yo veo personas que no son calvinistas, son arminianos, sin embargo tienen más posiciones fuertes en cuanto a su fe, en cuanto a su discernimiento de los tiempos, que aquellos que dicen que son los que tienen el verdadero evangelio. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué la iglesia reformada está en el declive en que hoy se encuentra?, está en el título que yo le he puesto a esta meditación, a esta conferencia. Es cuando los jóvenes están a cargo de la iglesia. Cuando los jóvenes están a cargo de una iglesia. Y la respuesta tiene que involucrar a muchos jóvenes reformados, que ellos mismos se hicieron pastores. Sí, ellos mismos se hicieron pastores. O también porque otros jóvenes comenzaron a ordenar a otros jóvenes para que sean pastores. Bajo el único requisito de ¿qué? De saber y enseñar las doctrinas de la gracia. Ah, ¿tú conoces las doctrinas de la gracia? Ven para acá, eres pastor. Yo conozco las doctrinas de la gracia, soy pastor. Yo les dije que yo escuché el sermón en el año 2003 y en el año 2008 apareció un libro que iba a cambiar para mal el estado de la iglesia evangélica, y fue escrito por Colin Hansen, un joven que escribió un libro al que tituló Joven, inquieto, reformado, el viaje de un periodista por los nuevos calvinistas. Búsquelo. Si quiere puede leerlo también. Desde allí comenzó, hermanos, desde que organizaciones como el Gospel Coalition, Together for the Gospel, comenzaron a abrirle las puertas a esta clase de nuevo calvinismo, todo comenzó a derrumbarse. Todo comenzó a derrumbarse. La última vez que yo escuché de Colin Hansen algo fue cuando estuvo él en una entrevista, era un debate con otro hermano que era conservador, porque yo considero a Colin Hansen un liberal o un progresista, si es que queremos hacer una comparación política, cuando estaba debatiendo con otro hermano acerca de las elecciones en los Estados Unidos, donde él prefería no votar por el candidato conservador, pero sí votar indirectamente por el candidato abortero, Joe Biden. Yo creo, hermanos, que ser joven, todos hemos sido jóvenes acá, ya creo que pasamos en promedio los 30. Así que todos hemos sido jóvenes, a los 30 ya somos personas que debemos estar madurando. Y ser joven pues viene acompañado de ciertas actitudes inmaduras. Yo me acuerdo cuando tenía 16, 17, 20 años, hasta 25 años. Actitudes inmaduras y también actitudes inconscientes de nuestra parte. ¿Quién no recuerda muchas cosas que hicimos cuando éramos jóvenes que hoy posiblemente nos avergüenzan? Es que éramos jóvenes. La naturaleza del joven es así. Por eso es que a
Adolescentes se le dice adolescentes, una vez escuché, porque adolecen de algo siempre. J.C. Ryle entendió esto. J.C. Ryle entendió esto y por eso escribió un tratado llamado Pensamiento para hombres jóvenes, un tratado entero. Porque los jóvenes necesitan un consejo que es especial, distinto al del hombre maduro y distinto al del niño. Quizás es más difícil tratar con un joven que con un niño o con una persona que es más madura. Y en ese tratado él retrata la necesidad del joven de ser aconsejado. El joven necesita consejo. Y los desastres que puede causar cuando no escuchan a los mayores en ciertas circunstancias de la vida que son importantes. Por ejemplo, para los asuntos de la iglesia. Cuánta necesidad de los ancianos que nos aconsejen cuando éramos jóvenes. Una de las desgracias que nosotros estamos viendo, y yo medito con mi esposa, es que los más ancianos en estos últimos 2 años han sido los que más han muerto. Quedan pocos ancianos, pocos. Y el joven, el que tiene 20 años, que no le puede hacer una pregunta directa a su papá porque está trabajando fuera de la casa, y tampoco puede hacerle una pregunta a su mamá porque también está trabajando fuera de la casa, ya no tiene a su abuelo para que le aconseje, al hombre de canas para que le enseñe su camino, para que le enseñe a escoger bien, ya no está. El joven necesita consejo. Un ejemplo reciente y palpable, hermanos, de los jóvenes, lo tenemos acá en Perú. Hace poquito nomás. Y fue la manera en que fueron los jóvenes fácilmente manipulados aquí en el Perú para ser sacados de sus casas a las calles para cometer actos violentos contra el gobierno legítimo de un hombre que no era de izquierda. ¿Se acuerdan ustedes? Era un gobierno de derecha y además conservador, y la izquierda y los caviares supieron fácilmente quiénes son los que pueden poner una solución a todo esto que es una amenaza para el izquierdista y el caviar. Los jóvenes. Ese congresista Olivares, que fue sorprendido fumando marihuana en una sesión del Consejo del Congreso de la República, él sabía cómo manejarlos. ¿Por medio de qué? Por medio de un teléfono. ¿Y qué cosa fue lo que él consiguió? Sacar a muchos jóvenes a enfrentarse a la policía. Y ellos pues son los tristemente célebres jóvenes del Bicentenario. Jóvenes, son jóvenes. Así aquellos jóvenes del Bicentenario fueron pues manipulados, usados para que ocurra la destrucción que ahora vemos aquí en el Perú. ¿Se da cuenta? Si no hubieran salido esos jóvenes del Bicentenario, la situación hoy día sería otra, inclusive para la iglesia del Señor. Inclusive para la iglesia del Señor. Y yo pienso que igualmente los jóvenes reformados tienen una gran responsabilidad por el estado deplorable en que se encuentra una gran parte de la iglesia reformada hoy. Así como los jóvenes en el campo secular son los responsables de la destrucción del país, los jóvenes reformados en su gran mayoría también son los responsables de la destrucción de la denominación reformada en nuestros días. Y posiblemente se enfaden conmigo por lo que yo digo, pero es la verdad. Es la verdad. Ellos
también fueron manipulados por hombres más astutos que se hicieron pasar como los grandes pastores, pero que los usaron para llevar a cabo los planes ideológicos que hoy día vemos que están injertados dentro de la iglesia y dentro de muchos templos evangélicos reformados. Hermanos, ¿quién iba a pensar que dentro de una denominación reformada se iba a hablar del derecho reproductivo de la mujer? ¿Saben qué es el derecho reproductivo de la mujer? Es un eufemismo para hablar del aborto. ¿Quién iba a pensar que dentro de una denominación reformada se iba a hablar de los derechos de las minorías LGBT? Que ya no el sexo es biología, sino es el género, es una construcción social. ¿Quién iba a pensar que dentro de una denominación reformada íbamos a tener la teoría crítica racial como el Black Lives Matter en los Estados Unidos, que sale a la calle a destruir todo, luchando para reivindicar los derechos de las minorías afroamericanas? ¿Quién iba a pensar que eso también está dentro de una denominación reformada? ¿Quién iba a pensar que la existencia de un cristiano gay, un cristiano homosexual, o sea, un hombre que tiene atracción sexual por otro hombre, sea considerado como creyente, aunque peque todos los días en su corazón, deseando contra natura a otro hombre para tener sexualidad con él? Pero claro, se mantiene célibe. ¿Quién iba a pensar que eso iba a estar dentro de una iglesia reformada? Nadie, ¿verdad? Nadie. Hermanos, yo fui ordenado al ministerio en el año 2009, cuando yo tenía 46 años, y comencé a trabajar en la obra más o menos en el año siguiente. Es más o menos lo que recuerdo. Para aquel tiempo en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, allá en los Estados Unidos, todavía se podía encontrar iglesias reformadas sanas, donde se predicaba expositivamente, se adoraba reverentemente al Señor y se acompañaba además de la disciplina eclesiástica para los miembros de una iglesia local. Yo les hablo pues del año 2009, no es mucho tiempo, hermanos. Y verdaderamente yo conocía hermanos de otras iglesias que estaban por allá. Pero hoy, el anciano de la iglesia de los Estados Unidos, uno de los que me ordenó al ministerio y que tiene 75 años, él no es un niño, a él no se le puede engañar, no se le puede vender gato por liebre. Es un hombre que ha leído tantísimos libros que a mí ya no me queda vida para poder alcanzar a leer lo que él ha estudiado en toda su vida. Él, ese hombre anciano de 75 años, me dijo que hoy es imposible encontrar una iglesia como la que yo les he mencionado hace unos minutos. Que casi todas las iglesias reformadas adoran con rap o música contemporánea. Que hacen sermones, y mire bien, hacen sermones de las series de televisión con alto contenido sexual. Cuando él estaba escuchando una vez y decían, no, de la serie tal, él quiso averiguar qué cosa era esa serie. Alto contenido sexual, y es la materia prima para que los pastores reformados de hoy le den un mensaje a la iglesia. Una serie podrida en corrupción sexual. Pero es reformado. Y que además, como me decía este anciano, este querido pastor, están esas iglesias llenas de puro marxismo cultural en la forma de teoría crítica racial. Cristianos blancos, cristianos negros, cristianos hispanos, cristianos asiáticos, cristianos indios. ¿Por qué hemos llegado nosotros a este punto? Ahora, yo no les hablo desde el año 1930 hasta hoy día. Yo les hablo del año 2009, cuando yo todavía vivía allá. No es mucho tiempo. ¿Por qué existe pues este fracaso que también se refleja en muchas iglesias hispanohablantes? Claro, o sea, el hispano tiene su espejo en los Estados Unidos. Todo lo que el espejo hace, el hispano también lo hace. No lo piensa.
no conoce la Escritura. Simplemente dice, no, el pastor famoso no creo que me vaya a engañar. Error. Te engañan porque te introducen en la iglesia todo lo que yo les he hablado. El cristiano gay y todas esas cosas. Yo creo, hermanos, que la primera respuesta que llega a mi mente es que esos jóvenes, en su gran mayoría, no son salvos. No son salvos. Ellos comenzaron sus vidas, y si hacemos memoria, usted se va a dar cuenta que esto es así. Ellos comenzaron sus vidas religiosas, haciendo una oración decisionista en alguna iglesia arminiana. Y al escuchar ciertos predicadores elocuentes, se vieron atraídos por el calvinismo, los 5 puntos. Pero no por el calvinismo ortodoxo o histórico, sino por un nuevo calvinismo, como dice Colin Hansen. Un nuevo calvinismo que bebía del veneno mortal que el mundo ofrece, así como del libertinaje desobediente, el cual es santificado por un conocimiento intelectual de las doctrinas de la gracia y las olas de la Reforma protestante. Claro, en la medida que tú afirmes las doctrinas de la gracia, puedes beber toda la cerveza que quieras, siempre y cuando no te emborraches. Claro, pues mientras tú creas las olas de la Reforma y te abandona la novia, puedes pegarte un tiro con una escopeta en tu cabeza y vas al cielo. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Eso es lo que está en internet. Y yo he estado metido en muchos debates. Y he citado a los antiguos, a Berkhoff, Calvino, Albert Barnes, a Charles Hodge. ¿Cómo es que la teología de ellos era contraria a esta nueva ideología del cristiano suicida? Pero la respuesta de los jóvenes de hoy es, los antiguos estaban equivocados, los modernos son los que tienen razón. Un rompimiento con la teología ortodoxa, sana, puritana y reformada de lo que era el calvinismo histórico, para venir a establecer un nuevo calvinismo ayudado por los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes. Ellos, luego de que ellos pues hicieron su decisión en una iglesia carismática, pentecostal, bautista, cualquier iglesia arminiana, ellos luego después cambian de denominación, porque les parece más atractivo. Un predicador dijo que el calvinismo es macho, así lo dijo. Es macho, es fuerte, es viril, decía así ese predicador. Es inquebrantable también, cuando uno lo conoce bien. Entonces, se cambiaron intelectualmente de una doctrina que es deficiente al calvinismo, pero el estado de sus almas seguía siendo el mismo. Seguía siendo el mismo. Así se llegó a ver a los jóvenes con gran avidez en su aprendizaje por la teología sistemática de Berkhoff, pero sin la capacidad espiritual de poder discernir cuando les predican otro evangelio. Eso para mí es no sé cómo llamarlo. Que alguien me diga, yo tengo el verdadero evangelio, pero cuando le están predicando el evangelio de la justicia social, no se dan cuenta que es un falso evangelio. ¿Cómo podríamos llamar a eso? Alguien que dice, no, yo conozco la Escritura, yo sé bien, yo tengo un doctorado en teología, pero cuando te predican evangelio, no estoy hablando de otra doctrina, cuando ni siquiera pueden reconocer el evangelio y le dan gato por liebre y terminan diciendo amén. ¿Cómo se llama eso? O cuando les hablan del evangelio del libertinaje, el evangelio de la sensualidad, el evangelio con licencia para pecar, estos jóvenes dicen solamente amén. Y es así como la iglesia ha llegado al estado en que hoy se encuentra, la iglesia reformada. Hermanos, si bien me vengo refiriendo a los jóvenes hasta este momento, yo debo decir que hay también algunos viejos que participan de la misma culpa del estado de la iglesia del Señor. Ellos, miren cómo voy a decir, ellos no son enviados por ninguna iglesia sana
sino que ellos mismos se envían. Ellos no han sido entrenados por ancianos, sino que ellos mismos se han entrenado. Ninguna iglesia les ha impuesto las manos, sino que ellos mismos se han impuesto las manos o se han buscado a alguien que se las imponga. Y todo esto debía traer pues consecuencias fatales para la iglesia, porque lo que comienza en desobediencia a Dios no puede terminar bien. No puede terminar bien. Y esto es de la vida real, porque yo he preguntado a ti, ¿qué iglesia te ha mandado? Ninguna. ¿Qué iglesia te ha ordenado? No, acá mi amigo, mi pata, mi brother, mi choche, que es también pastor, él me ordenó. Sin conocer tu testimonio, nunca ha habido una iglesia que testifique de que tú reunías los requisitos morales y la capacidad académica para ser pastor. Cero, no hay. No hay. Algunos ancianos piensan que esta demolición de la fe antigua, sana y ortodoxa comenzó con el movimiento hippie en los años 60. Es lo que me dijo a mí el anciano de la iglesia cuando yo traté con él este tema hace unos meses atrás. Y si él lo dice, debe ser cierto. Yo creo que debe ser cierto. Yo estoy hablando, hermanos, del declive que he podido presenciar estos últimos 12 años. 12 años. Sin ninguna duda, la cultura, yo lo digo así, sin ninguna duda la cultura es el termómetro para medir a muchas iglesias locales. La cultura, la sociedad, el mundo, lo que está afuera de los límites de esta puerta. No debería ser así, ¿verdad? No debería ser así. O sea, la cultura cambia, pero no cambia hacia arriba. No cambia fortaleciendo los valores morales. No cambia poniendo autoridades que realmente sean conservadoras y que se preocupen por el bien de los ciudadanos. No cambia para arriba. La sociedad cambia para abajo. Matrimonio homosexual, destrucción de la familia, destrucción de la iglesia, atacar a la Biblia así. ¿Y la iglesia cómo va? Bueno, sería que se mantenga así. Pero no, la iglesia va así, arrastrada por la cultura. Y si usted pregunta o mira quiénes son aquellos que están en la cabeza de esas iglesias, jóvenes o viejos, que solitos se han ordenado, solitos se han impuesto las manos, solitos han dicho, no, yo no soy neófito, yo conozco. No conocen un proceso de ordenación, pero ya están ellos ordenados. La mayoría de lo que se llama iglesia reformada de hoy no enfrenta la cultura, no la enfrenta. En los Estados Unidos son poquísimos. Hermanos, la Convención Bautista del Sur cada vez tiene menos miembros, menos iglesias miembros. La están abandonando para crear otra denominación que se llama Bautistas Conservadores en los Estados Unidos. ¿Son una minoría? Son una minoría. Pero por lo menos podemos ver de que ya existe una división necesaria de acuerdo a los días en que nosotros estamos viendo. Por eso es que la iglesia, los que quedan quizás dentro de la denominación bautista, los bautistas del sur, que son reformados, ellos no pelean contra la cultura, porque la cultura los ha absorbido a ellos. Y los está arrastrando en ese declive hacia abajo, cada día más. Porque esa iglesia se amolda a la cultura, absorbiendo sus diversas perversiones que los incrédulos arrastran en su descenso cada vez más notorio. Hermanos, y eso es lamentable. Eso es lamentable. Yo les decía que la cultura pues va cambiando cada vez más hacia abajo. Y yo decía, pero si la palabra de Dios no cambia, o cambia. No, la palabra de Dios es infinita, eterna e inmutable, como la persona de Dios es. La persona de Dios es perfecta, infinita, inmutable. Su palabra es así, porque Cristo es el verbo y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces, ¿por qué cambia la iglesia?
Porque la arrastra la cultura hacia la inmoralidad. ¿Por qué? Porque se cambian las doctrinas y las prácticas en la iglesia para moldarlas, para satisfacer, para tener paz, para hacer una tregua con la cultura. ¿Por qué hacen eso? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos en la manera en que esta nueva generación se ve a sí misma. Se ve a sí misma, ve a Dios y ve también a la iglesia reformada. Está en Proverbios capítulo 30, versículos 12 y 13. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay una generación que se considera así, dice la Biblia. Limpia, pero no está limpia. Y el versículo 13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Orgullo, arrogancia. Así como usted ve a muchos jóvenes arrogantes caminando por la calle, dentro de las iglesias también mucha arrogancia. Parece que buscaran siempre el ministerio para alimentar sus egos y no para servir al Señor. Yo lo que no quiero dejar de mencionar es que los jóvenes neoreformados también utilizan los mismos mecanismos de defensa que usan los incrédulos en el mundo. Cuando ellos se ven amenazados, cuando sus prácticas son condenadas, cuando se les quiere decir, tú estás equivocado, esto no es sana doctrina, esto no enseñaron los reformadores ni los puritanos, ¿cómo es que ellos reaccionan contra el anciano que posiblemente está tratando de corregirlos? Reaccionan igual como el mundo reacciona contra los ancianos que tratan de corregirlos. Aparece la calumnia, aparece la mentira, aparece el agravio, y cualquier voz ortodoxa que se atreva a comparar este nuevo calvinismo con el calvinismo histórico va a recibir los ataques más indecibles que usted se pueda imaginar. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque lo que no permitiríamos en nuestro cuerpo físico, mire, lo que no permitiríamos en nuestro cuerpo físico, lo hemos permitido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si nosotros hallásemos alguna célula cancerígena en nuestro cuerpo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si vamos inmediatamente a un médico y el médico nos dice, mira, hay una del tamaño de una bolita chiquita, ahí he encontrado que tienes una célula cancerígena en tu cuerpo? Ah, ya, doctor, vamos a esperar que crezca más. Vamos a esperar que se ponga del tamaño de una pelota de básquetbol. Y ahí recién vamos a tomar alguna decisión. ¿Alguien hace eso? Nadie, ¿no? Un médico que escucha que alguien le dice de esa manera, el médico llamaría al Arco Herrera y diría, llévense, este hombre está loco. Está fuera de sí. ¿Quién quiere vivir con cáncer en su cuerpo? Nadie. Pero hacer eso en el cuerpo de Cristo, cuando uno dice, acá hay una célula que está con cáncer, es un cáncer que puede hacer metástasis, que puede terminar corrompiendo todo. Cuando uno da esa voz de alerta, ¿qué es lo que dicen los jóvenes? Legalista, fariseo, intolerante. Ahora esa es la palabra. El mundo la usa mucho. Intolerante, mojigato, arcaico, anticuado. Estamos en el siglo XXI. Despierta. Claro. Cuando alguien hace eso, cuando alguien da la alerta de que algo está mal dentro de la iglesia, es culpable del pecado de intolerancia. Es culpable del pecado de intolerancia. Tener la conciencia cautiva de la palabra de Dios es contado hoy como pecado. Es mejor no ser muy estricto en cuanto a la doctrina y la práctica de la iglesia, y debemos respetar la opinión de todos y cada uno
de los que dicen ser reformados, hay que respetar todas las verdades. ¿Saben, hermanos? Yo les tengo una noticia. Así nunca pensaron los reformadores. Ellos hicieron batalla contra toda clase de herejía, batalla contra toda clase de perversión que se podía levantar en contra de la sana doctrina. Yo no recuerdo si es que fue Calvino quien dijo, o Charles Spurgeon quien dijo, se ha levantado todo este error doctrinal, toda esta inconsistencia, todas estas herejías, pero vámonos a nuestros cuartos a dormir. Durmamos y quizás mañana cuando nos despertemos ya todo se ha arreglado por sí solo. No, hermanos. Ellos nunca pensaron así, pero la generación de jóvenes hoy sí piensan de esa manera. Sí piensan de esa manera. Lo que dice nuestro versículo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Es que los jóvenes con sus prisas, cuando éramos jóvenes éramos muy apresurados. Los jóvenes con sus prisas para hacerse pastores y subir a un púlpito para enseñar. Parece que esa fuera, hermanos, yo creo que ellos no han entendido. Yo hasta ahora venir a pararme aquí a predicar la palabra del Señor, yo siento temor, porque no es mi palabra la que yo voy a predicar, no son mis ideas las que yo les voy a compartir, es la palabra de otro, que es santo. Y oro al Señor siempre para que me dé la gracia de poder hablar de una manera inteligente y sencilla su palabra, que no me vaya ni aparte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero estos jóvenes corren, les gusta ser invitados. Venga a predicar a mi iglesia el domingo que viene. Corren allí. No se dan cuenta de la gran responsabilidad que es predicar la palabra del Señor. Así son las prisas de ellos. Tienen prisas para hacerse pastores y subir a un púlpito para enseñar. Y en sus prisas por tener un gran número de congregantes, porque eso es lo que el joven quiere. Tener la iglesia más exitosa según el mundo. Con gran número de personas, al mismo estilo de sus ídolos de barro. Yo creo que en algún momento les compartí a ustedes un documental que se llama Dividida, acerca del problema de los jóvenes, o el ministerio de los jóvenes. Yo se lo he compartido en el grupo a ustedes eso. Véanlo. ¿Cómo es que todos reconocen que eso del pastorado de jóvenes, el ministerio de jóvenes, que están todos ahí en el Coliseo con luces psicodélicas, la música rap, saltando todos ellos, ha sido un completo fracaso? Hasta los arminianos han tenido que reconocer eso. Claro, pero el joven reformado no. Le gusta la carne. Le gusta la carne, la música, el rock. Le gusta moverse antes que se mueva el corazón y el alma en adoración a un Dios santo. Pero en sus mismas prisas, en sus muchas prisas por ser famosos, ahora ellos quieren ser los influencers. Yo una vez escuché esa palabra, influencers. Y yo le tuve que preguntar a mi hija, porque pues yo ando desubicado de esas. ¿Qué significa un influencer? Un influencer es el que pone un video y en una hora 50,000 ya lo están viendo y todo el mundo le pone me gusta. Es el que manda cómo es que te tienes que vestir, cómo es que tienes que hablar. Es el influencer, es el ídolo. Eso quieren los jóvenes neoreformados. En sus muchas prisas, pues por ser famosos, ellos han destruido hasta los mismos fundamentos de la iglesia que pueda llamarse cristiana. Un día un hermano me compartía que su otro hermano, él congregaba en una iglesia sana, pero su hermano congregaba en otra iglesia donde pues tienes la libertad para vivir tu vida y nadie te puede decir nada. Me comentaba diciéndome de que su hermano, en cierta oportunidad que había salido del estudio bíblico en la noche con la iglesia, con su Biblia debajo, se metió a un billar con su Biblia y se tomó su cerveza. Claro, no se emborrachó, ¿no?
Hasta su propio padre, que era incrédulo, se quedó sorprendido. ¿Cómo que un evangélico va a tomar? ¿Cómo es que va a beber licor? Nunca he escuchado eso en todos mis 60 años de vida. No, papá, las cosas han cambiado, estamos en el siglo XXI. Hermanos, la iglesia está como está porque los jóvenes han rechazado el consejo de los ancianos. Porque creo que también hay muchos pastores ancianos que ya han tenido que retirarse del ministerio y ya no predican esos sermones valiosos. Ya no están cerca para que nosotros podamos preguntarle. Quizás yo tengo la bendición de usar el teléfono y llamarlos a ellos para preguntarles todavía de ciertas cosas. Yo les digo a ellos, yo creo que en esta situación la Biblia me dice que yo debo actuar de esta manera, pero quiero estar seguro. ¿Qué piensas tú? Dime tú sabes más que yo. Bueno, ahora veamos la segunda parte del texto, el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas nuevas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí habla de los ancianos. Esto es la contraposición a los jóvenes. Aquí habla de ancianos. Los jóvenes, ya habló de los jóvenes en el versículo 30. Ahora está hablando de una clase de persona distinta al del joven. Y evidentemente no es un niño, habla de un anciano. Y el consejo es mejor seguir despacio a los ancianos que correr con los jóvenes. Y terminar destruidos y destruyendo. Y me refiero, hermanos, a destruir almas, inclusive las almas de ellos mismos. Yo les había mencionado del pecado de Roboam. En 1 de Reyes 12 yo voy a leer 3 versículos. El versículo 8 dice, pero él, o sea, Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, lo rodeaban. El versículo 13 dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado y siguiendo el consejo de los jóvenes. Versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. La desgracia, la división del reino. Un anciano maduro en la fe nunca te va a enseñar a coquetear con el pecado. Eso grábatelo, nunca. Nunca te enseñará a caminar por las sendas del libertinaje, ni a satisfacer sin ninguna lucha los deseos de la carne. Yo he visto que hay muchos jóvenes en la fe que no han tenido ese mismo estilo de enseñanza piadosa y santa. Por esta razón la iglesia está como está. Otra de las actitudes de la iglesia posmoderna y liberal, que usa mal el nombre que recuerda a aquellos reformadores valientes, o sea, se hacen llamar reformados, es su creencia del espíritu del soldado que lucha por defender la fe, la carencia más bien de ese espíritu combativo. Es que ellos no pueden combatir con la cultura porque ellos han sido absorbidos por la cultura. Esos jóvenes no pueden luchar contra lo que le agrada a su carne. Entonces, hay proliferación de iglesias reformadas en las manos de los jóvenes que no tienen ni el valor ni la moral, para luchar contra la corriente del mundo impío que ataca la iglesia del Señor. Hermanos, sabemos que el Señor es soberano, yo sé. Y a veces yo me he estado poniendo a pensar, Señor, ¿y no será que ya entregaste a la denominación reformada a sus propias concupiscencias? Señor, ¿no será que ya abandonaste tú la iglesia evangélica aquí en el Perú? Señor, ¿no será que ya no quieres saber nada de nosotros? Que no escuchas las oraciones cuando te rogamos y te suplicamos que hagas algo, que te levantes y hagas algo para que esta iglesia vuelva a las sendas antiguas. Y no hay respuesta, no hay respuesta.
No hay respuesta. La respuesta es que vemos de que el declive cada vez se hace mayor y más profundo, y cada vez la luz está escasa en ese sistema de tinieblas en que se está metiendo la iglesia. ¿No será que el Señor ya la condenó? Y yo pienso así, hermanos, porque ¿cuántas veces el Señor ha respondido nuestras oraciones cuando hemos tenido pedidos especiales? Esos pedidos difíciles donde la ciencia decía, acá ya no hay nada que hacer. Mentira, el Señor levantaba ahí. Pero no está haciendo nada cuando nosotros oramos por la iglesia. Hermanos, pero aunque pareciera que todo es esto, nosotros no podemos quedarnos tranquilos. Por eso es que yo predico este sermón. Dios es soberano. Y nosotros sabemos que el mundo y su corriente y sus ideologías vienen atacando a la iglesia del Señor, y no podemos quedarnos callados. Y aunque sabemos que Dios es soberano, también sabemos que su soberanía no implica inactividad, no implica frialdad. La soberanía de Dios no nos llama a nosotros a permanecer calmados cuando vemos que todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Eso es fatalismo, eso es una herejía. Por eso es que el texto en 2 de Samuel 10:12 dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Esfuérzate, pelea, haz la batalla. ¿Y cómo termina? Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Si el Señor quiere premiar nuestro esfuerzo con una victoria, alabado y bendito sea el Señor. Y si no quiere hacerlo así, alabado y bendito también será. Pablo, el apóstol, nos hace una advertencia muy seria en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Él dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos. Vienen tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren, tendrán apariencia de piedad. Está hablando de personas que tienen estos vicios, estas inmoralidades dentro de la iglesia. Tienen apariencia de piedad, pero no son del pueblo de Dios. Y Dios nos manda a evitar a estas personas. Hermanos, estos tiempos ya han llegado, y como la iglesia del Señor debemos estar nosotros preparados para presentar batalla contra el mundo y contra aquellos que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella, es decir, batallar contra los que son cristianos de nombre solamente. La batalla ahora va a estar por ese lado. Las iglesias de Cristo permanecerán, yo estoy seguro de esto. La iglesia, las iglesias locales o la iglesia como un cuerpo de Cristo permanecerá hasta la segunda venida del Señor. Y yo me ponía a pensar, yo tengo ya 59 años, voy a cumplir. Ya casi 60. Y yo siempre decía al Señor que a mí me gustaría vivir unos 20 años más. No sé si podré servir a la iglesia hasta los 80 años, pero yo quería hacer eso para criar a mi hijo, para formarlo como un hombre, para que él tenga el consejo del anciano cerca. Ustedes saben de que Caleb nació cuando yo ya estaba en los 50. Y solamente le digo eso: Señor, dame 20 años más para formar a este chiquito en tu camino. Y si aún es tu deseo, yo pueda servir en tu iglesia también. Tal vez ya no predicando, porque no pueda estar de pie tanto tiempo. Pero yo me ponía a pensar y me preguntaba a mí mismo: ¿y cómo estará la iglesia dentro de 20 años? ¿Cómo? Hermanos, pero
mi oración es para que esta iglesia permanezca y las otras que se mantienen así. Porque la historia nos demuestra que ha habido muchas iglesias buenas que han terminado a la deriva. La del pastor Martin Lloyd-Jones fue una de ellas, la Westminster Chapel. Una iglesia muy buena, una iglesia muy ortodoxa, pero después que murió el pastor, se volvió una iglesia carismática y excesivamente pentecostal. Ahí nomás. R.T. Kendall fue el que hizo eso. Y es mi oración, hermanos, de que todavía podamos nosotros mantenernos más allá de mi vida y la vida de los que estamos aquí, que nuestros hijos cuando crezcan en esta congregación sea una iglesia fuerte, una iglesia que levante bandera por el Señor, que defienda la fe, aunque sepa de que sus fuerzas son pocas, en Cristo nuestras fuerzas son muchas. Pero las iglesias van a permanecer hasta la segunda venida del Señor. Van a tener que soportar los ataques del mundo impío y de aquellos que se levantan dentro del redil y que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Así dice Hechos 20:30, cuando Pablo, 20:30, perdón, cuando Pablo estaba hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y yo sé que después de mi partida se levantarán de entre ustedes hombres que van a hablar cosas perversas. Pablo la fundó, pero él sabía, Dios le había revelado que no iba a permanecer esa iglesia en la sana doctrina, sino que iba a ser atacada por afuera y también desde adentro. Sin embargo, también hay una promesa en la palabra del Señor cuando dice, pero no podrán engañar a los escogidos de Dios, en Mateo 24:24. Serán engañados los profesantes, pero nunca van a ser engañados los escogidos del Señor. Porque habrá hermanos quienes terminarán abandonando aquellas congregaciones que pacten con el mundo, pacten con las ideas libertarias, donde reina el mundo, para buscar alguna iglesia donde se predique la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, es el tiempo de comenzar a orar por una iglesia fuerte. Una iglesia es fuerte porque sus miembros son fuertes, no el pastor. El pastor también es miembro de la iglesia. Y los hermanos y el pastor deben de tener esa fortaleza espiritual para hacer frente a los peligros, a los mayores peligros que se nos vienen en estos próximos años, no muy lejanos. Yo hablo de que en 20 años, no sé, cuando Cristo dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí la va a hallar, no va a estar así a la vista, va a ser más escasa que el oro. Esas iglesias que se mantienen firmes, posiblemente ya no estén así abiertos como nosotros, estarán en catacumbas, como antes se reunían, cuando la religión ya sea oficialmente perseguida y no disimuladamente perseguida como ahora. Por eso les digo, en estos días se necesita una iglesia fuerte. Y debemos comenzar nosotros a orar, y no solamente a orar, sino a preparar nuestras propias almas, a preparar también a nuestros propios hijos para los tiempos malos que vienen. Y que el Señor nos ayude con esa fuerza y que levante de nosotros hombres piadosos, que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz cada día y sigan al Cristo Salvador. Vamos a orar, hermanos.